Parte 1. La aplicación que te enseña a soñar en español. En un rincón moderno de la ciudad, donde las luces brillantes de las pantallas iluminaban las calles y la tecnología dictaba el ritmo de la vida, un estudiante llamado David estaba a punto de embarcarse en una aventura que cambiaría su vida. Desde hacía meses había estado buscando maneras de mejorar su español, un idioma que lo había fascinado desde pequeño, pero que nunca bien había tenido la oportunidad de dominar. Las clases tradicionales le parecían insuficientes y aburridas, así que cuando escuchó sobre una nueva aplicación que prometía enseñar español mientras dormías, su curiosidad se desató. La aplicación se llamaba Sueña en Español. Según las reseñas que había leído en línea, combinaba la hipnosis y la repetición de palabras clave, con la promesa de sumergir a los usuarios en un mundo de sueños donde aprenderían vocabulario y frases de manera natural. Al principio, David fue escéptico. ¿Podía realmente algo así funcionar? Sin embargo, la idea de poder aprender un nuevo idioma mientras dormía le parecía tan atractiva que decidió darle una oportunidad. Después de todo, no tenía nada que perder y mucho que ganar. Una noche, después de descargar la aplicación, David se preparó para dormir. Se colocó los auriculares, se acomodó en su cama. Al iniciar la API, una suave voz comenzó a guiarlo, llenando la habitación con un tono calmado, melodioso. Cierra los ojos y respira profundamente, decía la voz, mientras una suave música ambiental llenaba el espacio. David sintió como su cuerpo se relajaba y pronto se sumergió en un sueño profundo. En su primer sueño, David se encontró en un hermoso paisaje lleno de colinas verdes y un cielo azul brillante. Todo parecía tan vívido, como si estuviera despierto. A su alrededor había palabras flotantes que se formaban en el aire, cada una brillando con colores diferentes. Casa, perro, feliz, comida. Eran palabras en español, cada una acompañada de imágenes que las representaban. Con cada palabra que veía, una sensación de alegría y satisfacción lo invadía. Parecía que en ese lugar mágico, cada palabra se convertía en una experiencia. David comenzó a jugar con las palabras, repitiéndolas en voz alta. Casa, dijo, mientras apuntaba a una hermosa vivienda en la distancia. Perro, exclamó, viendo hasta un caniche blanco correr por el campo. Se dio cuenta de que no solo estaba aprendiendo vocabulario, sino que también estaba disfrutando del proceso. La aplicación estaba funcionando. Sus sueños estaban ahora llenos de aprendizaje. Sin embargo, había algo más en el aire, una extraña sensación de que este sueño podría llevarlo más allá de lo que jamás había imaginado. Esa primera noche, el aprendizaje en su sueño se sintió tan natural que no quería que terminara. Sin embargo, como todos los sueños,
llegó a su fin cuando los primeros rayos de luz comenzaron a colarse por la ventana. Al despertarse, David sintió una mezcla de emoción y confusión. Había aprendido palabras nuevas, pero se preguntaba si lo que había experimentado era real o simplemente producto de su imaginación. Con el paso de los días, la rutina de David se mantuvo constante. Cada noche se conectaba a la aplicación y cada mañana despertaba sintiéndose un poco más competente en español. Las palabras aprendidas comenzaron a fluir en su mente durante el día. Cada nuevo sueño traía consigo un vocabulario diferente, una nueva aventura en la que él era el protagonista. La aplicación prometía llevarlo más lejos cada noche, y él estaba decidido a seguir su viaje. Al cabo de una semana, David se encontró hablando solo en su habitación, repitiendo frases y palabras que había aprendido en sus sueños. Comenzó a sentir una conexión más profunda con el idioma, como si el español ya no fuera solo un conjunto de palabras y reglas gramaticales, sino una parte de él. La idea de aprender un idioma mientras dormía no solo era atractiva, sino que parecía cada vez más una realidad palpable. Esa noche, antes de dormir, se preguntó qué nuevas experiencias le esperaban, qué aventuras le enseñaría la aplicación. Con una sonrisa en el rostro y una mente abierta, David cerró los ojos, listo para sumergirse en otro mundo, donde las palabras flotaban en el aire y el español cobraba vida de formas que nunca había imaginado. Así, comenzó su viaje hacia la fluidez, un camino que lo llevaría a descubrir no solo el idioma, sino también un nuevo mundo lleno de posibilidades. Parte 2. La progresión de los sueños. Con cada nueva noche, el mundo de los sueños de David se tornaba más complejo y fascinante. Lo que comenzó como un simple aprendizaje de vocabulario básico, ahora se transformaba en una aventura emocionante en la que tenía que aplicar lo que había aprendido. A medida que la aplicación Sueña en español lo guiaba a través de sus sueños, se dio cuenta de que no solo estaba soñando, estaba participando activamente en un proceso de aprendizaje dinámico y divertido. Una noche, David se encontró en una animada plaza en el corazón de Madrid. El aire estaba impregnado del aroma a churros recién fritos y a café. A su alrededor, grupos de personas conversaban en español, riendo y disfrutando del ambiente festivo. La plaza estaba llena de colores vibrantes, con banderas ondeando suavemente y música tradicional sonando de algún lugar cercano. Era como si hubiera sido transportado a una escena de una película española. Mientras exploraba, se dio cuenta de que debía interactuar con los locales. En su primer intento de hablar, su voz sonó titubeante, pero recordando las frases que había aprendido en sus sueños anteriores, se acercó a un vendedor de flores. Con una sonrisa, dijo: «Hola, ¿cuánto cuesta esta hermosa rosa?» A pesar de su nerviosismo, el vendedor sonrió y comenzó a explicarle los diferentes tipos de flores,
utilizando un español claro y sencillo que David podía entender. Cada palabra y cada gesto le ayudaron a avanzar en su aprendizaje. A medida que la conversación fluía, David empezó a notar que estaba comenzando a conjugar verbos de manera más natural. «Me gusta esta rosa, porque es muy hermosa», dijo con confianza. Al escuchar sus propias palabras, sintió una oleada de emoción. No solo estaba aprendiendo, sino que estaba usando el español en un contexto real, interactuando con personas que compartían su cultura. Después de dejar al vendedor de flores, David se aventuró hasta un mercado bullicioso. El ambiente era electrizante. Los vendedores pregonaban sus productos, las personas regateaban, y el sonido de las risas resonaba en el aire. David se sintió abrumado, pero también emocionado. Tenía que practicar lo que había aprendido, y el mercado era el lugar perfecto para hacerlo. Se acercó a una mesa llena de frutas frescas. «Buenos días. ¿Qué frutas tienes hoy?», preguntó con una sonrisa. La vendedora una mujer de cabello rizado y ojos chispeantes, respondió con entusiasmo. «Hola, tengo fresas, plátanos y naranjas. Prueba una». Ella le ofreció una fresa brillante y dulce. David tomó la fruta y al probarla, sintió su sabor jugoso y refrescante. «Está deliciosa. ¿Cuánto cuesta 1 kilo?» Continuó disfrutando de cada interacción. La vendedora lo miró con curiosidad. «¿Eres turista? Tu español es muy bueno, pero un poco raro», dijo mientras reía. David sintió cómo se sonrojaba. «Sí, estoy aprendiendo», admitió riendo también. Con cada interacción, se daba cuenta de que no solo estaba aprendiendo vocabulario, sino también modismos y expresiones coloquiales que no había visto en sus libros de texto. La vendedora le enseñó a decir «está de muerte» cuando algo estaba muy sabroso. «Estas pequeñas lecciones, aunque simples, se quedaban grabados en su memoria». Sin embargo, la noche no terminó allí. Más tarde, David fue invitado a una fiesta en una casa cercana. La música sonaba a través de la puerta y una multitud de personas disfrutaba de la noche. David sintió un cosquilleo de emoción. Esta era la oportunidad perfecta para poner en práctica todo lo que había aprendido. Al ingresar, lo recibió una atmósfera de calidez y alegría. «Bienvenido. Pasa, pasa», lo animaron sus anfitriones. A medida que la noche avanzaba, David se encontró conversando con diferentes grupos de personas. Pronto se dio cuenta de que no solo estaba escuchando el español, lo estaba hablando. Sus palabras fluían con más facilidad, y las frases que antes parecían complejas ahora eran parte de su vocabulario cotidiano. Se maravilló al darse cuenta de que podía entender la jerga local y utilizarla en su discurso. La fiesta se llenó de risas, historias y un sentimiento de comunidad. En un momento, un grupo comenzó a compartir historias sobre sus tradiciones familiares.
David, sintiéndose inspirado, decidió contar una historia sobre su vida en su país. Sin embargo, al hacerlo, se dio cuenta de que algunas de las expresiones que quería usar eran en inglés. En lugar de rendirse, recordó lo que había aprendido en la aplicación. Tomó un respiro y trató de traducir sus ideas al español en tiempo real. En mi casa, celebramos Navidad con mucho amor y alegría, comenzó, y aunque sus palabras no fueron perfectas, todos lo escucharon con atención. La conexión que hizo esa noche fue inigualable. David no solo estaba aprendiendo español, sino que también estaba construyendo amistades y compartiendo su cultura con otros. A medida que se despedía, sintió una profunda gratitud. La aplicación había hecho más que enseñarle un idioma. Lo había conectado con un mundo nuevo lleno de posibilidades. Al volver a casa, David se dio cuenta de que estaba ansioso por su próxima aventura. La idea de lo que le esperaría en el siguiente sueño lo emocionaba. Así, cerró los ojos con una sonrisa en el rostro, listo para continuar su viaje hacia la fluidez en español, sin saber que cada noche lo llevaría a un nivel aún más profundo de conexión y comprensión con el idioma y la cultura. Parte 3. El mercado español. David se encontraba en la cúspide de su aventura de aprendizaje del español. Tras las intensas experiencias de la noche anterior, donde había practicado su vocabulario y expresiones coloquiales, su mente seguía zumbando con nuevas palabras y frases. Esa noche, la aplicación Sueña en Español lo transportó a un vibrante mercado español, un lugar donde el bullicio de las conversaciones y el aroma de la comida fresca lo rodeaban por completo. Al abrir los ojos en su sueño, David se dio cuenta de que estaba en un mercado lleno de vida. A su alrededor, los colores brillantes de frutas y verduras frescas lo deslumbraban. Las paradas estaban adornadas con montones de tomates rojos, pimientos amarillos y calabacines verdes, todos brillantes bajo el sol radiante. El aire estaba impregnado de los olores tentadores de pan recién horneado y especias exóticas, y David sintió que su estómago rugía de hambre. Al instante, recordó que tenía que interactuar con los vendedores, pero esta vez no se trataba solo de hacer preguntas simples. Debía regatear, un arte que había oído mencionar pero nunca había practicado. Con determinación, se acercó a una mesa que exhibía una gran variedad de frutas tropicales. La vendedora, una mujer mayor con una sonrisa amplia y arrugas que hablaban de años de trabajo duro, lo saludó con un amable «Hola, joven. ¿Qué buscas hoy?» «Hola», respondió David, sintiendo un leve temblor en su voz. «Me gustaría comprar 1 kilo de naranjas, por favor». Recordando las lecciones de la aplicación, continuó. «¿Cuánto cuestan?» La vendedora le lanzó una mirada astuta. «Cuestan 2 euros el kilo. Pero si compras más, puedo darte un buen precio», dijo, haciéndole un guiño. David sintió un escalofrío de nervios. Regatear era más complicado de lo que había imaginado. Recordando un consejo que había aprendido, se decidió a jugar su carta.
2 € es un poco caro, ¿no crees? En el mercado de al lado las venden a 1,50. La vendedora levantó una ceja, intrigada por su audacia. ¿Y quién te dijo eso? La calidad de mis naranjas es insuperable. Pero ¿sabes qué? Si me dices algo bonito sobre ellas, te las dejaré en 1,70. David sonrió, dándose cuenta de que había conseguido captar la atención de la vendedora. Tus naranjas son muy jugosas y se ven deliciosas. Estoy seguro de que son las mejores de todo el mercado. La mujer sonrió y asintió, satisfecha. Está bien. 1 kilo por 1,70. ¿Trato hecho? David asintió, sintiéndose victorioso mientras le entregaba el dinero, y ella le entregaba las naranjas. Con su primer éxito de regateo, David continuó su recorrido por el mercado, ahora con más confianza. Cada parada era una oportunidad para aprender y practicar. Se acercó a una carnicería, donde el carnicero le mostró diferentes cortes de carne. ¿Qué necesitas?, preguntó con una voz profunda y amigable. Estoy buscando algo para hacer una paella, respondió David, recordando la receta que había aprendido en su clase de español. ¿Qué me recomiendas? Te recomiendo el pollo y un poco de marisco, dijo el carnicero. La paella con marisco es un clásico. Y no olvides el pimiento rojo y el azafrán para darle color. Mientras el carnicero lo guiaba en la selección de los ingredientes, David sintió una ola de satisfacción. Estaba no solo entendiendo, sino participando en una conversación más compleja. Más adelante, llegó hasta una parada de tapas donde un grupo de amigos disfrutaba de pequeñas porciones de comida y vino. Se sentó con ellos, ansioso por practicar más. ¿Puedo unirme?, preguntó, y ellos le dieron la bienvenida con sonrisas. Claro, siéntate. ¿Qué te gustaría probar? David comenzó a hablar sobre su experiencia en el mercado y lo que había aprendido. Se dio cuenta de que, cada vez que hablaba, se sentía más cómodo. Cuando le ofrecieron una tapa de jamón serrano, le preguntaron si sabía cómo se hacía. No, ¿cómo?, contestó genuinamente interesado. Uno de ellos comenzó a explicar el proceso de curación de la carne, mientras David lo escuchaba atentamente, absorbiendo tanto el idioma como la cultura. En medio de la conversación, un amigo del grupo mencionó la importancia del español en el mundo. El español es el segundo idioma más hablado del mundo. Es como una puerta a nuevas culturas y oportunidades, dijo con entusiasmo. David sintió que esas palabras resonaban profundamente en su corazón. No solo estaba aprendiendo un idioma, sino que estaba construyendo puentes hacia un mundo nuevo, lleno de amigos, experiencias y aventuras. Cuando llegó el momento de despedirse, el grupo lo animó a regresar al mercado la próxima vez. Tienes que venir a nuestras reuniones. Hablaremos solo en español. David sonrió, sintiendo que había encontrado un lugar donde pertenecía. Con el corazón lleno de gratitud, dejó el mercado, llevando consigo no solo las naranjas y el pollo,
sino una sensación renovada de confianza y propósito. A medida que se desvanecía el escenario del mercado, David se sintió emocionado por la próxima aventura que la aplicación le traería. Soñaba con nuevas experiencias y más interacciones, ansioso por continuar su viaje hacia la fluidez en español. Mientras cerraba los ojos, su mente estaba llena de palabras y frases listas para ser exploradas, y con un susurro de esperanza, se dejó llevar a su próxima lección en el mundo de los sueños. Parte 4. La fiesta en México. Esa noche, David se sumergió en un sueño completamente diferente. Al abrir los ojos, se encontró en un ambiente festivo lleno de música, luces brillantes y risas. Había sido transportado a una animada fiesta en México, un evento que celebraba el Día de los Muertos, donde el colorido de las decoraciones y la calidez de las personas lo rodeaban. Las calaveras de azúcar y las flores de cempasúchil adornaban las mesas, creando un paisaje vibrante que iluminaba la noche. El aroma de los platillos típicos como los tacos al pastor, el mole y el pan de muerto llenaba el aire. David, emocionado por la experiencia, sintió que su corazón latía con fuerza mientras se unía a la multitud. En ese momento, recordó que debía interactuar con los asistentes y comprender las expresiones idiomáticas que había aprendido en sus sueños anteriores. Con su mente alerta, se acercó a un grupo de personas que bailaban al ritmo de la música tradicional. «Hola, ¿qué celebran aquí?», preguntó, intentando que su voz sonara amistosa y confiada. Un hombre alto y robusto, con una gran sonrisa, lo miró y respondió: «Estamos celebrando a nuestros seres queridos que han partido. Es una fiesta llena de amor y recuerdos. Únete a nosotros». David se sintió agradecido por la calidez del grupo y se unió a ellos en la pista de baile. Mientras movía los pies al compás de la música, se dio cuenta de que la energía de la fiesta era contagiosa. Todos se reían y compartían historias sobre sus familiares que habían fallecido, recordando anécdotas y momentos felices. David, aunque un poco nervioso, se animó a contar la historia de su abuela, quien siempre le contaba cuentos cuando era niño. «Mi abuela solía contarme historias sobre los espíritus que venían a visitar durante esta época», compartió, notando la atención y los asientos a su alrededor. «Eso es hermoso», exclamó una mujer con una blusa tradicional llena de bordados. «Aquí creemos que nuestros seres queridos regresan para disfrutar con nosotros. Por eso hacemos altares y les ofrecemos sus platillos favoritos». Mientras ella hablaba, David escuchó algunas expresiones que sonaban familiares, pero que nunca había entendido del todo. «¿Puedes decirme más sobre las ofrendas?», preguntó, curioso. «Claro», respondió el hombre de la sonrisa amplia. «Las ofrendas son mesas decoradas con fotos, comida y objetos que les gustaban a nuestros difuntos. Es una manera de honrarlos y recordarles que nunca los olvidamos».
David escuchó atentamente, fascinado por la profundidad y el significado detrás de cada palabra. A medida que avanzaba la fiesta, un grupo de mariachis se unió a la celebración. Con trajes coloridos y guitarras en mano, comenzaron a tocar melodías alegres. David sintió que la música lo envolvía, y la energía de la fiesta se elevó aún más. Sin pensarlo dos veces, se unió a la multitud, bailando y disfrutando de la compañía de nuevas amistades. Sin embargo, había algo más que necesitaba aprender esa noche: el uso del modo subjuntivo, que había sido uno de sus mayores desafíos en el aprendizaje del español. Mientras bailaba, escuchó a un grupo de jóvenes hablar entre sí sobre sus deseos y esperanzas. «Ojalá que la próxima vez que celebremos tengamos más música y comida», decía uno de ellos. David se detuvo por un momento, reconociendo la estructura del subyuntivo. Se acercó al grupo y se unió a la conversación. «¿Qué les gustaría que pasara la próxima vez?», preguntó, tratando de utilizar el subjuntivo en su respuesta. «Nos gustaría que todos vinieran a bailar y a disfrutar», respondió una chica con trenzas adornadas con flores. «Es más divertido cuando hay más gente». David sonrió, emocionado por poder participar en la conversación. Se sintió más seguro usando el subjuntivo, y su confianza aumentó cada vez que lograba comunicar sus pensamientos. A medida que la noche avanzaba, David fue presentado a la tradición de las calaveras de azúcar. «Tienes que probar una», le dijeron. «Son dulces que simbolizan la vida y la muerte». Con gusto, tomó una y saboreó su dulzura, sintiéndose más conectado con la cultura y las tradiciones que lo rodeaban. La mezcla de colores, sonidos y sabores creó una experiencia única que jamás olvidaría. Finalmente, mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, la fiesta llegó a su fin. Los asistentes comenzaron a abrazarse y compartir su cariño, prometiendo volver a reunirse el próximo año. David, sintiéndose parte de algo especial, se despidió de sus nuevos amigos. «Gracias por esta hermosa experiencia. Nos vemos pronto», exclamó, su voz resonando con sinceridad. Cuando la escena se desvaneció, David sintió que había adquirido no solo nuevas palabras y frases, sino también un sentido más profundo de conexión con la lengua y la cultura. A medida que se preparaba para su próxima aventura onírica, su corazón palpitaba con gratitud y emoción. La fiesta en México había sido un paso más en su camino hacia la fluidez, y estaba ansioso por ver lo que le deparaba el próximo sueño. Parte 5. La fusión de sueños y realidad. Esa noche, David se sumergió en un profundo sueño, sintiendo que su mente aún vibraba con la energía de la fiesta mexicana. Sin embargo, algo extraño ocurrió. En lugar de ser transportado a un nuevo escenario, se despertó en su propia habitación, pero había un cambio notable en el aire. Las luces de su cuarto parpadeaban suavemente,
y el sonido de la música tradicional aún resonaba en su mente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la línea entre el sueño y la realidad comenzaba a desdibujarse. Mientras se estiraba en su cama, David sintió que la aplicación, que había prometido enseñarle español mientras dormía, había hecho más que eso. Su mente estaba llena de vocabulario nuevo, frases completas y estructuras gramaticales que había practicado en sus sueños. Se levantó, se miró al espejo y, sorprendentemente, vio reflejado a un joven que parecía más seguro de sí mismo, más competente en el idioma que nunca antes. Sin pensarlo dos veces, decidió que era el momento de poner en práctica lo que había aprendido. Caminó hacia la cocina y se preparó un desayuno sencillo. Pero mientras lo hacía, comenzó a hablar en voz alta. «Voy a hacer un café. ¿Quieres un poco?», se preguntó como si estuviera conversando con alguien más. No podía creer lo fácil que le resultaba formar oraciones. Cada palabra salía de su boca con naturalidad, como si hubiera estado hablando español toda su vida. Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió cuando salió a la calle. El vecindario que solía parecerle familiar ahora se veía diferente. Las personas que pasaban a su lado parecían más accesibles, más amables. Cuando un anciano lo saludó con un «buenos días», David, instintivamente, respondió «buenos días. ¿Cómo está usted hoy?». La sonrisa en el rostro del anciano era un reflejo de la sorpresa que David sentía en su interior. La conversación fluyó, y antes de que se diera cuenta, había intercambiado frases sencillas, disfrutando de la interacción. A medida que caminaba, David sintió que la aplicación no solo le había enseñado palabras y frases, había desbloqueado una confianza que nunca supo que poseía. Cuando se encontró con un grupo de jóvenes en el parque, no dudó en acercarse. «¿Qué tal? Estoy aprendiendo español y me gustaría practicar», les dijo con una sonrisa genuina. Los jóvenes se miraron entre sí, sorprendidos, pero rápidamente lo invitaron a unirse a su juego de fútbol. El partido comenzó, y mientras corría detrás del balón, se dio cuenta de que estaba hablando con fluidez, pidiendo el balón, animando a sus compañeros y riendo con ellos. «Pásame el balón», gritó, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. La alegría del juego y la camaradería lo envolvieron. Era un nuevo mundo, uno en el que ya no se sentía como un extraño, sino como un participante activo. Después de un par de horas de juego, el grupo se sentó en el césped, agotados pero felices. David aprovechó la oportunidad para hacer preguntas. ¿Cuáles son algunas expresiones que deberían saber los que aprenden español?, les preguntó con genuino interés. Uno de los chicos, un adolescente de cabello rizado, comenzó a compartir frases coloquiales y expresiones locales, explicando su significado. «Usamos estar en las nubes cuando alguien está distraído», dijo, provocando risas en el grupo. David anotó cada expresión en su mente
sintiendo que cada palabra nueva se sumaba a su creciente arsenal lingüístico. La conversación continuó, y a medida que el sol comenzaba a ponerse, David sintió una conexión con estos nuevos amigos que antes le había parecido inalcanzable. Antes de despedirse, los jóvenes lo invitaron a una reunión que tendrían la próxima semana. «Ven a la fiesta, habrá comida y música», le dijeron. Y David, lleno de entusiasmo, aceptó con gusto. Al llegar a casa se sentó en su escritorio y reflexionó sobre el día. Las palabras y frases que había aprendido no solo habían sido una lección de gramática, sino que se habían convertido en parte de su vida. Ahora incluso pensaba en español. Se dio cuenta de que la fusión de sus sueños con la realidad había comenzado a funcionar. Estaba soñando y viviendo en español. Esa noche, antes de dormir, abrió la aplicación nuevamente. En lugar de las imágenes de un diccionario, la pantalla mostraba una nueva sección: Sueños en español. Intrigado, decidió activar la función y vio cómo las palabras y frases que había aprendido se mezclaban con escenas vibrantes de su vida diaria. Mientras el sueño lo envolvía, se sintió agradecido por cada paso que había dado en este viaje. La última imagen que vio antes de quedarse dormido fue la de sus nuevos amigos en el parque, sonriendo y riendo, y él en el centro, sintiéndose como un verdadero hispanohablante. Con cada noche, David se acercaba más a su objetivo. No solo aprender español, sino vivirlo. La aventura apenas comenzaba, y él estaba listo para lo que viniera. Parte 6. La transformación final. La noche llegó y David, emocionado y ansioso, se preparó para asistir a la fiesta a la que lo habían invitado sus nuevos amigos. La aplicación, que había sido su compañera en este viaje de aprendizaje, ahora parecía más como un amigo que le daba alas para volar. Mientras se vestía, se miró en el espejo, sintiendo que había cambiado en más de un sentido. La confianza brillaba en sus ojos y su corazón latía con entusiasmo. Cuando llegó al lugar de la fiesta, se encontró con una atmósfera vibrante. La música sonaba y el aire estaba lleno de risas y conversaciones en español. Las luces multicolores iluminaban el jardín, creando un ambiente mágico. David sintió un nudo en el estómago, pero esta vez no era de nerviosismo, sino de emoción. Se acercó a la puerta y entró, listo para sumergirse en esta nueva experiencia. Al instante, lo recibieron sus amigos, quienes lo saludaron con abrazos y sonrisas. «David, qué bueno verte», exclamó el chico de cabello rizado, señalando a los demás. David sonrió y comenzó a intercambiar saludos, usando las frases que había aprendido. Se dio cuenta de que cada palabra fluía con naturalidad, como si hubiera estado hablando español toda su vida. Durante la fiesta, David participó en varias conversaciones. Habló sobre su experiencia aprendiendo español
y cómo la aplicación había transformado su manera de ver el idioma. Sus amigos se mostraron interesados y algunos incluso le pidieron consejos sobre el uso de la aplicación. «Es como un sueño», explicó. «Me enseñó mientras dormía y ahora puedo hablar con ustedes sin sentirme incómodo». Las risas llenaron el aire y David se sintió parte de un grupo que antes le parecía inalcanzable. Mientras la noche avanzaba, comenzaron a jugar juegos de mesa. Uno de los juegos consistía en describir objetos en español, mientras los demás intentaban adivinar qué eran. David tomó un turno y al describir un objeto simple, se dio cuenta de que podía usar sin problemas palabras complejas que antes le habrían parecido difíciles. «Es algo que usas para escribir, pero no es un lápiz. Tiene tinta», dijo. Las caras de sus amigos se iluminaron cuando adivinaron que se trataba de un bolígrafo. David sintió una ola de orgullo y satisfacción. Más tarde, cuando la música comenzó a sonar más fuerte, se organizaron grupos para bailar. David, aunque algo tímido al principio, se unió a sus amigos en la pista de baile. Allí, mientras movía los pies al ritmo de la salsa, sintió cómo la música lo envolvía. Cada paso se sentía como una celebración de lo que había logrado. «Baila, David, muéstranos tus movimientos», le gritó una chica que había conocido ese día. Se rió y, dejando de lado su timidez, empezó a disfrutar al máximo, sintiéndose libre. De repente, la música cambió y una canción popular comenzó a sonar. En ese instante, sus amigos comenzaron a cantar al unísono. David se unió a ellos, y mientras lo hacía se dio cuenta de que comprendía las letras y podía seguir el ritmo sin esfuerzo. La alegría lo invadió y sintió que había pasado de ser un observador a un participante activo en su propia historia. Más tarde en la noche, cuando el bullicio de la fiesta se calmó un poco, David tuvo un momento para reflexionar. Se alejó un poco del grupo y se sentó en una silla en el jardín, rodeado de luces parpadeantes. Mirando las estrellas, se dio cuenta de cuánto había crecido en tan poco tiempo. No solo había aprendido a hablar español, sino que también había aprendido a conectarse con las personas, a construir relaciones y a compartir su vida con otros. Mientras contemplaba el cielo, David sintió un profundo agradecimiento. Recordó su primer día en la escuela de idiomas, la lucha por pronunciar palabras simples y la frustración que a veces sentía. Ahora estaba aquí, no solo hablando el idioma, sino disfrutando de una vida llena de experiencias significativas. Finalmente, se levantó y decidió que era hora de compartir su agradecimiento con sus amigos. Regresó al grupo y, levantando su vaso de refresco, dijo: «Quiero brindar por todos ustedes. Gracias por ayudarme a encontrar mi voz en español y por hacerme sentir como en casa». Todos levantaron sus vasos
y con sonrisas en sus rostros respondieron: «Salud». La fiesta continuó hasta la madrugada, llena de risas, bailes y promesas de futuras reuniones. Cuando David finalmente se despidió de todos, sintió que no solo había aprendido un nuevo idioma, sino que había transformado su vida. La aplicación que había comenzado como una simple herramienta se había convertido en un puente hacia nuevas amistades, experiencias y, sobre todo, hacia la comprensión de una cultura rica y vibrante. Al llegar a casa, se sentó en su escritorio, revisando su progreso. Su mente estaba llena de vocabulario y frases que ya no eran solo palabras, sino partes de su vida. David se dio cuenta de que había alcanzado su objetivo. Soñaba, hablaba y vivía en español. Se sintió listo para enfrentar el futuro, emocionado por las nuevas aventuras que vendrían. Con una sonrisa en el rostro, cerró la aplicación por esa noche, sintiendo que su viaje apenas comenzaba. David sabía que seguirían aprendiendo, creciendo y explorando este hermoso idioma y todo lo que significaba. Con un corazón lleno de esperanza y emoción, se preparó para dormir, sabiendo que cada noche era una nueva oportunidad para soñar en español. Se sintió listo para enfrentar el futuro, emocionado por las nuevas aventuras que vendrían. Con una sonrisa en el rostro, cerró la aplicación por esa noche, sintiendo que su viaje apenas comenzaba. David sabía que seguirían aprendiendo, creciendo y explorando este hermoso idioma y todo lo que significaba. Con un corazón lleno de esperanza y emoción, se preparó para dormir, sabiendo que cada noche era una nueva oportunidad para soñar en español.